están? Bienvenidos a este compacto noticioso dentro de Noticias 365. Yo soy Karin Chavarría y a continuación le presentamos las noticias más importantes en esta jornada de jueves. Comencemos. A partir de las 0 horas de este jueves rige el silencio electoral. Queda prohibida la difusión de propaganda electoral en actos públicos y en medios de comunicación. Partido político que infrinja la norma será sancionado con el doble de tarifa entregada al ente electoral. El Tribunal Supremo Electoral entregó 3 sistemas para el monitoreo de las elecciones. Las maletas electorales comenzaron el trayecto de traslado a los recintos más alejados de cada departamento. Es así que se activó la cadena de custodia que fue mejorada para brindar mayor seguridad a estos documentos sensibles. La custodia estará a cargo de la policía y el ejército boliviano. Existen repercusiones tras la censura a 2 ministros. Se trata del ministro de Educación Víctor Hugo Cárdenas y el ministro de Gobierno Arturo Murillo, quien afirmó que el movimiento al socialismo no tiene moral para censurar y pidió a este partido político que pida perdón por el fraude electoral realizado en 2019. Esto después de ser censurado por la Asamblea Legislativa tras no asistir a una interpelación. Eva Copa promulgó una ley que autoriza el uso de dióxido de cloro. La presidenta de la Asamblea Legislativa Plurinacional, Eva Copa, promulgó la ley de dióxido de cloro para su uso excepcional durante la pandemia. Esta norma regula de forma excepcional la elaboración, comercialización, suministro, administración y uso consentido de la solución de dióxido de cloro de manera preventiva y como tratamiento para pacientes diagnosticados con coronavirus. Fue sancionada por el Senado el 5 de agosto de la presente gestión tras subsanar observaciones de la Cámara de Diputados. Funcionarios del Banco Unión depositaban montos económicos a cuentas de la esposa del exministro de Economía y ahora candidato a la presidencia. Al menos 11 funcionarios del Banco Unión depositaron entre 2012 y 2018 la suma de 216.000 bolivianos a las cuentas de Lourdes Durán, esposa del exministro y candidato del Movimiento al Socialismo, Luis Arce Catacora. Según la Unidad de Investigaciones Financieras, la UIF, los movimientos bancarios por modalidad y cuantías se desconoce el motivo. La justicia pide la aprehensión de Evo Morales. El Ministerio de Justicia pedirá la aprehensión del expresidente Evo Morales y la activación del sello rojo de la Interpol, debido a que el exmandatario no se presentó a declarar a la Fiscalía en el caso iniciado en su contra por estupro. Áñez posesionó nuevamente al procurador Morales. La presidenta del Estado, Yanine Áñez, posesionó a Alberto Morales como Procurador General del Estado. Esto tras el alejamiento del cargo de Morales por determinación de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Existen novedades en el caso de la bebé Samantha. La justicia determinó este miércoles detención preventiva en el penal de Obrajes para Silvia, acusada del rapto de la bebé Samantha, y detención domiciliaria, mientras que sus hijos, un varón y una mujer mayores de edad, fueron implicados porque conocían que su madre tenía una bebé que no era suya y no reportaron el caso. Violan y matan a una joven en una carnicería en La Paz. Melvin Alejandra Guaricoya, de 23 años, fue dopada, ultrajada y asesinada. Su cadáver fue encontrado ayer al interior de una carnicería de la zona de Pampajasi, en la ciudad de La Paz. La policía prendió a Guido A.E. como principal sospechoso de haber cometido el crimen. Esta es la información más importante en el ámbito nacional. Veamos cómo está el mundo. La Organización Mundial de la Salud se encuentra preocupada por el crecimiento exponencial de la pandemia en Europa. La Organización Mundial de la Salud alertó este jueves del crecimiento de la pandemia de coronavirus en Europa y manifestó que esta situación causa preocupación, aunque el virus está provocando menos muertes que la primera hora. Anunciaron toque de queda en Francia.
Macron anuncia el toque de queda en París entre las 21 y las 6 horas. El presidente francés anunció este miércoles que este toque de queda y otras 8 áreas metropolitanas en estado de máxima alerta por la pandemia, ante el agravamiento de la situación hospitalaria en amplias zonas del país. Incesantes protestas en Tailandia. Tailandia decreta el estado de emergencia y disuelve la protesta contra el gobierno de Tailandia, quien decretó a altas horas de la madrugada del jueves el estado de emergencia por estas protestas contra el gobierno que cercaban la casa de gobierno, y las autoridades procedieron a disolver las manifestaciones y arrestar a algunos de sus líderes. Esta es la información más relevante en el ámbito nacional e internacional en lo que va del día. Volveremos con mucha más información cuando la noticia así lo requiera.